Estados Unidos está aumentando y en serio la presión a López Obrador para que este presidente mexicano desconozca a Maduro y apoye a Juan Guaidó y una eventual intervención militar. Y no solo es lo que estamos viendo de lo de Jorge Ramos y otras cosas, sino lo que no estamos viendo. Y lo que no estamos viendo es una intención real de Estados Unidos de poner la refinería de López Obrador, la de Dos Bocas, que ya prometió que va a construir, en entredicho. Incluso boicotear la refinería a través de congelar las cuentas de su principal inversionista, si sigue Obrador apoyando a Maduro y desconociendo a Guaidó. En otras palabras, Estados Unidos está dispuesto a descarrilar la refinería de Obrador y de paso llevar obviamente la calificación soberana de Pemex, si no se dobla y finalmente acepta pues el interés de Estados Unidos de que reconozca a Juan Guaidó como presidente venezolano. De ese nivel es la presión. Y ya empezó a operar Estados Unidos. Y debemos tener claro, nos puede o no chocar Estados Unidos, pero que tienen poder, que tienen influencia, vaya que la tienen, y en la cuestión financiera todavía más. Y es que debo recordar que en medio del conflicto con Venezuela, al margen de que Estados Unidos quiera o no invadir militarmente Venezuela, lo que sí está haciendo y sí ha hecho es imponer sanciones económicas y sí lo puede hacer. Tiene todo el derecho de hacerlo y ya lo impuso. Debemos recordar que cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente venezolano, al mismo tiempo el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas a la petrolera venezolana PDVSA, así como a Venezuela. Esto es muy importante por lo que le vamos a decir. Vamos a escuchar cómo en ese momento Steve Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, lo anunció. Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, para evitar más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro. Estados Unidos mantiene responsables a los que son responsables por la declinación de Venezuela. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia. Y entre las sanciones que impuso Estados Unidos es que finalmente le prohibían a norteamericanos y a no norteamericanos a hacer negocios con la petrolera venezolana y o con Venezuela, so pena de que les congelaran las cuentas bancarias que tienen en dólares y los activos que tienen en Estados Unidos. Y esto sí lo puede hacer Estados Unidos de manera unilateral sin pedirle permiso a nadie. Incluso después de que fue fallida la llamada invasión de Estados Unidos y de Colombia el pasado sábado por la famosa ayuda militar que realmente no entró, Estados Unidos anunció todavía más sanciones económicas contra el gobierno de Maduro. ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo pega la refinería López Obrador? Pega en lo siguiente. Al mismo tiempo que se empezó a endurecer las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, el Departamento del Tesoro filtró la siguiente nota, que es medio rara, pero después empezamos a ver que las cosas están acá. Lo filtró a Bloomberg, la agencia noticiosa de finanzas de Estados Unidos, que dice así: Estados Unidos está estudiando unos misteriosos bonos de un billonario en Venezuela, ¿no? Dicen algunas fuentes. Que Estados Unidos está investigando un millonario por unos tratos con bonos de Venezuela. Ah, ok. Y recordando que hay sanciones económicas. Entonces, bueno, este millonario estaría en problemas por estar haciendo negocios con Venezuela, a pesar de que haya sanciones económicas. Pero ¿qué pasa? Nos enteramos que este millonario no es norteamericano, no es venezolano, es mexicano. Y es uno de los millonarios más importantes de México. Después de Slim, sigue él, se llama David Martínez, y es el dueño de FinTech, uno de los grandes millonarios. El Elon Musk de México es este señor David Martínez, que estaría a punto de superar, o sería el candidato más idóneo para superar a Carlos Slim. Así de ese nivel. Y entonces las cosas empiezan a ponerse medio complicadas. O sea, es un millonario mexicano
un empresario mexicano el que está metido en problemas con Venezuela. Vamos a leer la nota de la política online, que es un poco lo que dice Bloomberg. Este martes, dice, finalmente se confirmó un rumor que hace al menos 3 semanas transitaba con fuerza por Wall Street. El billonario mexicano David Martínez enfrenta una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por prestarle asistencia financiera al régimen de Maduro. Los funcionarios norteamericanos eligieron a la agencia Bloomberg para filtrar la noticia. Según la información en manos de las autoridades del Tesoro, Martínez viajó personalmente a Caracas en diciembre pasado para cerrar la asistencia financiera del régimen chavista por unos $300 millones. O sea, este señor, David Martínez, como que le prestó $300 millones a Maduro. ¡Wow! Se le acusa, dice, de haber entablado negociaciones directas con el ministro de Finanzas, Simón Serpa, y el vicepresidente económico, Tarek El-Aissami, ambos sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Yo repito que estas sanciones son muy importantes. Solo esto es motivo posible para que la administración de Trump incluya al dueño de FinTech en una lista negra denominada Specially Designated Nationals, SND, que integran terroristas, capos, narcos y otras personas con las que Estados Unidos prohíbe negociar. En la misma lista que estuvo Julián Álvarez y Rafa Márquez también. Es algo muy grave. Si avanzara la acusación, los bienes de David Martínez podrían ser congelados. Es dueño de una incalculable fortuna que incluye uno de los pisos más caros de Manhattan, en Columbus Circus, así como un cuadro de Jackson Pollock. También se evalúa prohibir su salida del país, o sea, de Estados Unidos. También y prohibir el acceso a sus cuentas bancarias. Todo congelado. ¿No? Las sanciones del Tesoro contra David Martínez, según el artículo, buscan además mandar un mensaje al resto de la comunidad financiera y también a México. Estados Unidos no tolerará que se asista al régimen de Maduro cuando intensifica sus esfuerzos para ahogarlo financieramente y provocar un cambio de régimen. Y es cierto, es un mensaje. Y no solo a Wall Street, es un mensaje al gobierno mexicano y a López Obrador. ¿Por qué? Porque este señor David Martínez era, supongo que todavía era, el principal inversionista de la refinería de Dos Bocas. Hace unos meses yo hice un video sobre este tema y que dice así. O sea, él iba a meter la lana a la refinería e iba a traer tecnología también nueva para construir la refinería. Cumbre secreta de David Martínez, el dueño de FinTech, con AMLO por el negocio de las nuevas refinerías. Porque David Martínez, no sé si lo sepan, es dueño de ICA, esta constructora que fue muy importante. Estuvo a punto de llegar a la quiebra y después fue rescatada, ¿por quién creen? Por David Martínez. Y que después de que fue rescatada, se metió al negocio del aeropuerto, que fue cancelado, pero bueno, aún así es muy importante. ICA. ¿Y qué pasó? Repito, él quería irse o estaba siendo el principal inversionista de las refinerías. ¿Qué dice esta nota de octubre del 2018? El dato que circula desde hace algunos días en diversos círculos financieros es que David Martínez, dueño del fondo FinTech y posiblemente el mexicano más influyente de Wall Street y ahora el que tiene más problemas, se encontró hace 2 semanas a solas con López Obrador. Fue en la Ciudad de México y no duró más de 1 hora, pero terminó bien para Martínez. ¿Por qué? Porque, dice, se conoce que la futura refinería en Tabasco enfrenta el problema de la falta de espacio físico para su realización. Y es cierto, tiene un problema por ahí. Audaz, Martínez le deslizó que se podría hacer la construcción sobre el mar y así evitar esa complicación. Le habría recordado al presidente electo su participación en Seadrill, empresa que maneja plataformas petroleras y que tiene experiencia en la infraestructura de océanos. O sea, David Martínez le había propuesto a Obrador construir una parte de la refinería, no toda, en el mar. ¿Por qué? La refinería va a estar en la costa de Tabasco y tiene razón, hay un problema de espacio, pero claro, tiene todo el océano disponible. Entonces, se iba a construir allá. Era una solución y David Martínez parecía ser el hombre idóneo. ¿Por qué? Porque Obrador no la lleva muy bien con Carlos Slim. Es muy claro que sería el otro hombre millonario importante sobre la refinería. ¿No? Estamos hablando de verdaderos millonarios, como él, como Carlos Slim. No de millonarios menorcitos, como por ejemplo Emilio Azcárraga, ¿no? Estos sí son los constructores. Y finalmente parecería que iba a ir por allá. Pero sucede esto de Venezuela. También David Martínez tenía negocios con Venezuela desde hace tiempo y también con Argentina. Pero sucede el problema de Venezuela y lo toman como ejemplo. Y ahora,
pues están teniendo de rehén a el principal inversionista. Le están a punto de congelar sus cuentas y generar un gran problema en México empresarial también, porque con esto seguramente se va a desplomar la bolsa. Es como si Carlos Slim le congelaran las cuentas de ese nivel, pero más aún, ponen como rehén la refinería para mandarle a Obrador el mensaje, para que vea también Obrador que con Estados Unidos no se juega. Y la verdad es que la pregunta es, ¿qué es más importante para México? ¿Seguir protegiendo a Maduro o reconociéndolo o salvar la refinería? Es un muy, muy duro dilema. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta con presidente. Compra el cuadro y tráigalo estimando Obrador con la banda presidencial, y también están disponibles la playera, la pejestroika y la de Mi Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda.